Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. En este episodio vamos a hablar de las diferentes estructuras que podemos utilizar para escribir nuestra novela. ¿Es necesario tener siempre una estructura rígida? Pues realmente teniendo en cuenta que se nos divide un poco a los escritores como mapa o brújula, y yo creo que realmente no existe ningún mapa puro ni ninguna brújula pura, sino que somos un poquito mix dentro de este baremo, vamos más hacia un lado o hacia el otro, estaría muy bien tener clara la estructura como puntos claves, que esto ya lo hemos estado hablando en alguno de los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué tipo de estructuras, que son las más comunes de las que vamos a hablar en este episodio, podemos utilizar? Para empezar, tenemos que entender que hay dos tipos de estructuras narrativas. Bueno, hay más, pero vamos a empezar por lo más sencillito. Tenemos las estructuras de lo que le pasa al protagonista o a la protagonista, y luego tenemos las estructuras de cómo se lo contamos al lector, que aunque parezca que son lo mismo, realmente no lo son, y podemos intercalar e ir mezclando para también generar nuestra propia voz y nuestro estilo de escritura. Rosa, ¿tú cuál crees que es la estructura narrativa más básica para contar lo que le sucede al protagonista? Pues sería la más básica que podemos ver en cualquier cuento, que sería inicio, nudo y desenlace. Para ti, ¿qué caracteriza el inicio? Vale, pues el inicio sería presentación del mundo del personaje, su entorno, sus rutinas, y entonces es cuando llega un momento de inflexión en el que pasa algo, esta rutina y este mundo se descolocan y entramos en el nudo. Ahí lo importante sobre todo es que rompáis mucho con lo que habéis establecido hasta ese momento y que se note cuando el personaje se embarca en la aventura. Si no se embarca en la aventura va a quedar como muy difuminado el acto 1 del 2 y puede hacer que el ritmo sea lento. Además, el otro día estábamos hablando de una experiencia que tuviste en el Crash Fest el año pasado y me acuerdo que me gustó un montón el tip que me diste, así que ¿qué te parece si se lo compartimos a nuestros oyentes? Vale, en una de las charlas que tuvimos, de las que asistí, de creación de personajes, de creación de mundos de fantasía, uno de los ponentes nos dio un consejo, que es que más o menos el nudo empiece hacia el 20% de la historia, y también va a ser el momento en el que la mentira más gorda, por decirlo de alguna manera, debería aparecer, porque es cuando el lector os lo va a comprar. Porque pasa algo súper extraordinario y entonces el lector se coloca y dice, vale, esta historia va de esto. Además, creo que también es muy importante que se haga al principio y no tanto al final, porque luego va a ser como más complicado. O sea, contra más información tenga el lector o la lectora de vuestra historia, más justificado va a tener que estar cualquier cambio estrambótico que le hagáis al protagonista. Entonces, si se lo metéis al principio, todavía no hay suficiente información como para juzgar si tiene sentido o no dentro de la trama. Exactamente. Además, al lector le gusta saber qué es lo que va a pasar. Claro. Por algo se han puesto tan de moda o se han vuelto tan populares los tropos, porque al final nos gusta tener cierta seguridad, que nos sorprendan, pero como que al principio crean tener esa sensación de sé a lo que voy, pero luego sorpréndelos. De hecho, esto pensad que, y lo vamos a hablar en los siguientes capítulos, es un tema cultural, social y de la situación del momento. Ahora mismo muchas generaciones están viviendo una situación de inestabilidad, no sabes qué va a pasar, y contra más tranquilo te sientas adelantándote a lo que vas a consumir, por eso los trailers también son más largos y explican más partes de las pelis, por eso los libros ahora se etiquetan el tipo de tropos, porque sientes como que tienes que conocer lo que va a suceder y si te va a gustar o no antes de invertir tu tiempo. Pero ahora vamos a hablar de la confrontación o el nudo. ¿Qué caracteriza el segundo acto? Vale, el segundo acto, ¿qué es lo que pasa? Pues la verdad es que toda la chicha de la historia. Todo. Hay... El drama. Exacto. Ay, que luego nos peso a la mesa, que luego me riñe. ¿Qué tenemos? Obstáculos, pruebas, conoces más personajes, se transforma el personaje, evoluciona, porque al principio puede ser una persona muy tranquila, pero a lo mejor necesita sacar ese nervio o esa parte interior que a lo mejor tenía miedo de mostrar. De hecho, ¿sabéis cuando en el capítulo anterior hablamos de las transformaciones de los personajes? Es en esta parte, si seguís esta estructura, donde se tiene que notar esa transformación. Pensad que este suele ser, que antes hablábamos del 20% de la estructura, suele ser prácticamente, pues si llevamos un 20, este será un 60, para que el 20 sea el cierre restante, ¿sabes? En plan, aquí es donde más tiempo vas a estar y más vas a desarrollar. Y una vez estamos acercándonos al final, es donde llega el clímax o el plot twist,
en el momento en el que dices, Dios mío, estamos perdidos, pero el protagonista o lo que sea que tenga que pasar en la historia tiene que finalizar de una forma. Llegas al clímax y se tiene que resolver. Y ahí es donde entra el desenlace. De hecho, el desenlace en las historias de los 3 actos tiene una característica común en los finales, que es que se deja claro al lector cómo ha cambiado o el mundo o el protagonista después de haber vivido esta historia. Que veréis que hay otras estructuras donde los finales se van alternando, algunos denotan consecuencias, otras denotan cambios muchos más trascendentales, pero este en concreto tiene que mostrar cómo se ha visto impactado o el mundo o el personaje o ambos por la historia que acabáis de contar. Un ejemplo, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre realmente es una estructura muy sencilla porque tiene un inicio, un conflicto y un desenlace, pero se ve claramente como con cada una de las entregas de los libros, que siguen todo la misma estructura, siempre hay un desenlace que acaba impactando tanto a los protagonistas como al mundo. Y a medida que vas añadiendo libro a libro, el impacto que ha ido teniendo cada vez es mayor. Pasamos de un pequeño círculo donde empieza a haber movimiento y empiezan a haber consecuencias a algo que acaba derrocando a un gobierno. Entonces, y luego las consecuencias de ese gobierno que ha sido derrocado, esa gente que ha tenido que subir al poder, cómo han cambiado las estructuras, qué es lo que desaparece del mundo inicial que nos encontramos al final, y luego los personajes, cómo acaban, que en este caso acaban muy tocaditos, pero es normal que acaben así porque han pasado por, esto es lo que hemos conocido toda nuestra vida, tenemos que enfrentarnos, guerra, derrocación del Estado, del jefe mayor, estructura social completamente distinta y, en este caso, necesito tener tranquilidad porque no me da la cabeza para más. sí. Así que ya veis, aunque parezca la estructura más básica, no quiere decir que las historias lo sean. Hay historias muy complejas que siguen esa estructura. Solo quiere decir que es la más sencilla a nivel de construir un primer esqueleto. Va súper bien para borradores. Si os está costando arrancar, empezad por esta. No os comáis la cabeza. Tened claro cómo empieza, qué es lo que rompe lo que estáis enseñando. Por ejemplo, siguiendo con los Juegos del Hambre. En la rutina del mundo de Katniss, donde se va escogiendo a las personas continuamente, lo que rompe su rutina es que cogen a su hermana. Y ella es el momento en el que da un paso adelante, literalmente, y se ofrece voluntaria. Y se embarca en la aventura de me cago en Dena, no he dicho palabrotas, me cago en Dena, me toca a mí meterme en este tinglao porque si no es que le toca a mi hermana. Entonces, fijaos cómo os presentan el mundo sin contároslo, os lo están enseñando. Y os enseñan cómo es la protagonista y el carácter que tiene. Exacto. Y el cómo esa rutina que hasta ahora estaba establecida para ella, donde ella ya ha aceptado que ese es su destino y que es lo que toca, lo que no acepta es que le toque a su hermana y no a ella. Ahí es donde se rompe. Vamos con la segunda estructura de la que queremos hablar. ¿Recordáis cuando hemos dicho que este tipo de estructuras también varían según el momento social en el que estemos, o político, o cómo evoluciona la sociedad en sí y también geográficamente? Y veréis que esto ha ido cambiando mucho con la sociedad y que ha impactado tanto en qué estructuras funcionan, que ahora os vamos a explicar la segunda estructura, que es la estructura clásica del drama, que se conoce como la pirámide de Freytag, y cómo esta estructura se ha ido abandonando con el tiempo porque la sociedad demanda otro tipo de ritmo en la estructura y ha evolucionado hacia una nueva. Esta estructura es también conocida como la estructura de las tragedias, que podríamos decir que es un poquito de evolución del de los 3 actos, porque en este caso nos encontramos con 5 puntos de inflexión o puntos importantes que tenemos que seguir. Y al mismo tiempo ha evolucionado hasta nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo empezó esta estructura de 5 actos? Aquí se llama también la pirámide de Freytag porque fue el señor que estableció esta estructura. Lo que hizo fue analizar un montón de tragedias grecorromanas y también mucha obra shakespeariana. Ahí identificó estos 5 puntos importantes que os estaba comentando Rosa y los ubicó en una pequeña pirámide. Entonces, ¿por qué se le conoce como estructura clásica? Porque, como bien ha dicho, esta estructura después fue evolucionando. Esta estructura piramidal de la tragedia clásica la podéis encontrar en muchos thrillers, en muchos dramas. Al final tenemos es parecida a la de 3 actos. Empezamos con mostrar cómo es el ritmo del personaje, hay algo que va a romper lo que hemos mostrado hasta el momento y entonces empieza una acción ascendente. Esta acción ascendente va a ir introduciendo el drama, el conflicto y va a ir preparando al lector para entender qué va a ocurrir en el clímax. El clímax va a llegar a mitad de la obra. Y ahí va a ser un clímax espectacular. Y en el momento en el que el personaje ha sufrido ese clímax, empieza una acción descendente hasta que se muestran los actos y las consecuencias de lo que ha ocurrido en las escenas anteriores y llegamos al final.
¿Qué pasa? Esta estructura decimos que es clásica porque aunque anteriormente se utilizaba un montón, ya os hemos comentado que es literalmente la estructura de obras como Shakespeare y grecorromanas, cuando las personas nos estábamos acostumbrando a consumir contenido, sobre todo en películas, que ya nos estábamos saliendo de la lectura y estamos empezando a tener contenido audiovisual, era una estructura que nos iba muy bien para acostumbrarnos a consumir esa información. Se ha convertido en una especie de interfaz hasta esta nueva estructura de 5 pasos que nos ha llegado ahora y que en realidad parece también un poquito como una curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Que poco a poco va subiendo hasta llegar al desenlace, pero así como en el de 3 actos, más o menos podríamos hacer que es introducción, nudo y el desenlace vuelve a bajar y vuelve a equiparar esa acción o esa sensación. Al principio esta ya no baja tanto, baja un poquito, pero no vuelve a ese principio. Y de hecho esto ha evolucionado hasta día de hoy con la Think Think Curve, esperamos que lo hayamos dicho bien, donde a mí me gusta decir que es la estructura como la vida misma. Y es que tienes pico de drama, tras pico de drama, tras pico de drama, tras pico de drama, tras pico de drama, y así hasta lo que te apetezca. Llegas a un clímax, que es cuando dices, Dios mío, esta pobre persona ya no puede más con su alma. Y el lector está en plan de mis sentimientos y mi estabilidad mental no puede más con esto. Ahí paras, porque si no perdemos al lector. Sí, porque también no podemos estar continuamente tanto drama, porque llega un momento en el que dices, yo ya no. O sea, me ya bajo no se del lo carro. cree el lector. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando al principio de que hay cosas que podemos vender y cosas que no podemos vender? Si no paras de vender drama, llega un momento en el que piensas, ya está, déjalo aquí hemos morir. llegado. No puedo. Está cansado, jefa. Suélteme el brazo. Exacto. Entonces, con esta curva vamos a ir dejando pequeños conflictos hasta que vayamos acostumbrando al lector a le va a pasar de todo a estos personajes. Llegaremos al clímax donde parecerá que todo se ha perdido. Si os recordáis, esto también sale en los 3 actos. Y aquí hay una gran diferencia entre la pirámide de Freytag y la curva. Y es que la pirámide de Freytag vamos a dar la misma cantidad de acción que demos, será la misma cantidad de acción que descenderemos. Es decir, hay que darle espacio emocional al lector para que absorba información y para que deje la información en el libro. En la curva somos un poco más... Más malas personas, un poquillo. Sí, censúrame y deja esa palabra que suena mejor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que después de llegar al clímax, que va a pasar a 3/4 de la historia, ya no es a mitad como en la pirámide de Freytag, sino que pasa a 3/4, el final va a ser bastante rapidito. Vamos a dar unas consecuencias que pueden ser buenas o malas, aquí nunca vamos a hablar de finales Disney. Van a ser unas consecuencias que van a pasar de manera rápida y que no vamos a dar apenas tiempo al lector para respirar y absorber lo que ha vivido con nuestro libro. ¿Por qué? Bueno, sobre todo yo creo que como ejemplo de este tipo de final en el que estás como, uy, que Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque no paran de pasar cosas y no sabes si tu protagonista o esos protagonistas o personajes se va a solucionar. Creo que el mejor ejemplo, o los mejores ejemplos ahora mismo de cómo está la literatura de fantasía serían Brandon Sanderson, que además tiene su propio término, que es la Sanderlancha. Me encanta. Porque en las últimas 150 páginas es donde te ha ido preparando toda la historia y te viene todo el golpe y dices, Dios mío, no sé de dónde me vienen las hostias. Y la Sarah J. Maas tiene exactamente el mismo tipo de estructura. Y creo que la Rebecca Yarros en fantasía también lo está utilizando bastante, de que te va preparando todo. Y vas como, vale, calma. Y llegas al final y dices, Dios mío, están los personajes, o bien o mal, depende. Ves lo que te queda del libro y sabes que tu estabilidad mental no va a acabar igual cuando acabes esas últimas 150 páginas más o menos, que además puede ser clímax de se acabó la historia o clímax te vas a cagar porque tienes que esperar al siguiente episodio. Sí. Bueno, al siguiente libro, perdón. De hecho, estas estructuras funcionan muy bien si queréis hacer biologías o trilogías o finales abiertos. ¿Vale? Si vais a hacer un único libro, casi que es mejor que hagáis un híbrido entre la curva y la pirámide, porque si no a lo mejor los lectores os tienen un poco de manía. Porque, claro, pensad que habéis puesto tan en alerta y alterado tanto cómo se está sintiendo el lector con lo que está pasando en la historia que necesitáis darle espacio para que se calme un poquito. Sí, que a lo mejor es lo que estáis buscando, ¿eh? Entonces ahí dependerá también un poco de vosotros y vosotras. ¿Por qué ha cambiado tanto esta tragedia? Pensad en vosotros mismos, en cuándo empezasteis a consumir contenido y el tipo de contenido que consumís ahora. Las redes sociales, el contenido mucho más rápido, el snapping, cosas de este estilo ha hecho también que nuestro cerebro necesite muchos más inputs mientras estamos leyendo algo o estamos invirtiendo mucha atención durante periodos largos de tiempo para seguir enganchados.
Resumen, a mucha gente a día de hoy la pirámide Freytag le parece aburrida y le parece que tiene un ritmo muy lento a nivel de estructura y necesitan cosas como la curve para precisamente tener enganchado al lector. Esto también dependerá de si queréis hacer ficción o no ficción, porque normalmente la de Freytag se sigue asociando mucho a géneros de no ficción y a literatura mucho más adulta, que tal vez la curve, que está mucho más enfocado a young adult, fantasía, romances, thrillers, policíacos, etc. Así que eso depende un poquito de vosotros y vosotras. De hecho, otra de las estructuras que también es muy común y que seguro que os va a sonar porque se hizo muy famoso a partir de los 90, 80, 90, es el camino del héroe o de la heroína, que al principio eran como 17 pasos, luego se empezó a simplificar y... Para Disney, de hecho, a Sí, 12. 12 pasos y realmente podemos llegar a simplificarlo aún más y reducirlo al de 3 actos, que es al final el más clásico, y si se sigue utilizando es porque funciona realmente. De hecho, si queréis vivir el ejemplo, podéis leeros Hamlet. Es literalmente la estructura de 17 pasos, pasito tras pasito tras pasito. Y luego os podéis ver El Rey León, donde tenéis la misma estructura, el mismo viaje del héroe, pero resumida a 9 actos. Entonces, es que eso depende mucho también de vosotros y del momento en el que salga. De nuevo, si queréis hacer algo un poquito más clásico, un ritmo mucho más lento, o queréis algo mucho más guiado para los lectores, pues el de 17 os sigue funcionando. A mí me parece un poco too much. A mí me pero parece está. sí, un poco excesivo, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que va todo a nuestro alrededor. Exacto. Entonces ya os digo, por eso creo que a día de hoy la de 3 actos se ha llegado a reducir tanto, porque volvemos a lo que comentábamos antes, la gente pide mucha más agilidad a la hora de lecturas. Que no quiere decir que sean más sencillas, repito, sino que el ritmo de lo que sucede es más rápido. Y ya está. Y hablando de ritmo y de cómo contar lo que está sucediendo, ahora os vamos a hablar de la otra parte que hemos comentado antes, que es, vale, sabemos cómo construir una estructura de lo que le pasa al protagonista o a la protagonista, y ahora vamos a explicar qué estructuras hay para contarle al lector lo que está pasando, que es diferente. Vale, en esas estructuras podríamos dividirlo entre lineal y no lineal, la forma de explicar la historia. La lineal es pues la que estamos todos acostumbrados. Empieza la historia, pasan cosas, acaba la historia. Como la vida misma. Exactamente. Luego tendríamos varias no lineales. Tengo aquí los apuntes, perdón. Por si los que nos estáis viendo en vídeo veis que miro hacia abajo es porque tengo los apuntes. No lineal, pues tenemos, por ejemplo, fragmentada, que explicamos la historia a trocitos que no tienen por qué estar ordenados, pero ayudan a mantener una atención del lector para que siga leyendo. Esta de ejemplo tenéis el diario de Noah. En la película El diario de Noah es la historia completamente fragmentada hasta el punto de que parece que estamos viviendo dos realidades paralelas, pero no, realmente te está contando toda la historia de ellos y te va dando fragmentos del pasado, del futuro, luego te cuenta el presente, va como alternándose continuamente. De hecho, como libro, yo os podría recomendar un libro juvenil que leí, pues creo que en el instituto, que se llama El anillo de Irina, y el punto nexo es el anillo de Irina, literalmente, y en más o menos capítulo sí, capítulo no, tenemos lo que sería el presente del protagonista masculino y lo que sería el pasado, que es ese recorrido de anillo, de cómo llega tal, y al final es la conexión de esos dos mundos o de esas diferentes historias que hemos ido viendo para entender, en plan, porque al principio es que me está contando la autora, todo tiene sentido. La idea es que todo tenga sentido. Otra forma no lineal de explicar nuestra historia sería circular, que también últimamente creo que ha habido un poquito de auge, que es empieza en un punto, pasa toda la historia y acaba en el mismo punto. Pero cuando llegas al mismo punto descubres como otra perspectiva. Claro, o sea, la evolución del personaje tiene que estar sí o sí. Ejemplo, Interestelar. Se hizo muy famosa, todo el mundo lo sabe, va pasando todo y de repente cuando llega al final te das cuenta de, oh Dios mío, todo estaba hecho desde el principio. Sí. Es como, de hecho, no es raro que en estas estructuras circulares el protagonista impacte de una manera u otra en la misma vida del protagonista. Entonces, también he visto que hay varias novelas o varias autoras que les gusta que la primera frase del libro sea exactamente la misma que la del final, pero después de toda la historia que ha pasado el significado es completamente distinto. Al final, si volvéis al principio, no puede parecer que habéis vuelto al origen. Tiene que parecer que estáis en el mismo sitio, pero que hay algo que ha cambiado y que es diferente. Otros dos ejemplos de estructura no lineal que queremos también comentaros aquí sería in media res y in extrema res, que como dice el nombre, básicamente es in media res, la historia, que podría ser el prólogo del libro. Te está explicando lo que pasa en medio de la historia y entonces
o mediante flashbacks, o ya directamente empezando desde el primer episodio, te va explicando qué es lo que ha pasado antes de llegar a ese punto, y luego el desenlace. Y in extrema res es que directamente te empieza el libro ya al final, en el momento en el perdido, que parece que todo el mundo pues va a morir o que está todo perdido, y entonces te explica la historia, que puede ser reconstruyendo directamente hacia atrás hasta entrar al principio, como en Memento. O como en Shrek. También. Un poquito como el de In Media Res, utilizando flashbacks, o empezando la historia directamente, y cuando llegas a ese último 20% o 10% de la historia, ya enlaza con lo que estaba pasando en el prólogo y dices, que esto viene aquí. Mega, perfecto. Entonces, ahora que tenemos claro cómo construir las estructuras, ¿qué pasa con lo que ocurre en medio, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado, incluso a nosotras, de, vale, tengo claro qué estructuras seguir, sé dónde tienen que estar los plot twists, los picos de tensión, etcétera, etcétera, pero ¿qué pongo en medio? Claro, puedes saber, vale, empiezo aquí, le pasa a esta protagonista y va a acabar así. ¿Y ahora? ¿Cómo relleno? Exacto. Aquí os vamos a traer dos técnicas que ambas utilizamos. La primera técnica es de Guillermo del Toro, y aquí hago especial mención a mi amiga Julia por regalarme las maravillosas cartas del tarot que os voy a hablar hoy, donde Guillermo del Toro literalmente tira cartas del tarot a sus personajes para saber qué le va a ocurrir en esa trama. Para el que no lo conozca, hay una tirada que se llama la tirada celta, que literalmente tiene un presente, que es la situación en la que estás ahora, un futuro que te va a pasar, un pasado del que vienes y unas posibles acciones que te van a llevar hasta ese futuro. Entonces Guillermo del Toro le tira las cartas del tarot a sus propios personajes para ver más o menos ideas y lluvias de ideas y creatividades que te pueden llegar a la cabeza para rellenar esas estructuras que tienes. Además te van a reforzar con el sesgo de confirmación, que es un sesgo donde a ti, si tú tienes una idea preestablecida en la cabeza y te dan una información que más o menos cuadra con esa idea, tu cerebro va a decir, ves mi niña, tenías razón. Entonces funciona muy bien las cartas del tarot también cuando tenéis dudas de si funciona o no vuestra estructura, porque si tiráis las cartas os salen cosas similares a lo que habíais pensado y no os gusta, es que ni con el sesgo de confirmación os está gustando vuestra propia historia. Entonces también os va a guiar un poco a lo que podéis escribir, a lo que no. Y también sabéis, vale, esto es momento de cambiarlo porque no me siento cómodo, porque no me gusta cómo se está desarrollando. Ahí lo vais a ver enseguida. Es como que de repente externalizáis vuestra historia, la dejáis en manos de otra persona, porque al final vais a hacer una lectura de lo que vosotros creéis. Y al final es como una especie de ayuda o guía para tener nuevas ideas. No es que le estéis haciendo una adivinación a vuestros personajes, es que pues vais a utilizar la información que tenéis de las cartas para tener nuevas ideas de lo que podría ocurrir o lo que no podría ocurrir porque no os encaja. Y luego está otro que yo es el que siempre utilizo cuando empiezo las historias porque va muy bien y que le recomendé a Rosa hace una temporadilla ya. Sí, y que gracias a eso pude crear la primera estructura entera de la novela que tenía, porque estaba muy perdidísima. Es eso, yo tenía a mi protagonista, que era lo que iba a pasar, cuál iba a ser el plot twist y cómo se acababa, pero en medio no tenía ni idea de qué hacer. ¿Y qué pasó? Pues que llegaron los posits. El ejercicio de los posits, pero yo he decidido que va a ser el ejército de los posits. Ejército, porque además necesitáis colores, es muy importante. Sí, bueno, y además yo no soy nada partidaria de los colores, pero realmente vi en ese momento que era necesario. Entonces, en este caso fue hablando con Raquel y le dije, mira, esto es lo que tengo. Y sacamos posits, lo pusimos en la ventana o en la pared o donde vosotros queráis y fue, esto es lo que tenemos, esto es lo que va a pasar, que sé que va a pasar y este es el desenlace, vamos a rellenar. Vale, ¿cómo llega? Porque al final tienes que hacerte preguntas y tienes que ser capaz de responderlas. Mi protagonista, vale, ¿cuál es su vida? Esto, esto, esto y esto. ¿Qué es lo que va a hacer que se mueva? Esto, esto, esto. ¿Cómo conseguimos que esto que hace que se mueva llegue hasta este primer punto de algo de la historia que quieres mostrar? Y que esté más o menos justificado. Exacto. Entonces vas como rellenando por las dos partes al mismo tiempo, desde delante y desde atrás. Luego puedes variar, obviamente. Yo os decía que es muy importante los posits porque este ejercicio yo no lo había visto como tal documentado en ningún lado. Creo que es algo que he sacado de mi trabajo, lo que hablábamos de que como diseñadora esto me ha funcionado. Porque para mí tienes los posits que son informacionales,
que es esa construcción del personaje, del mundo, que te van a ir llegando información que no tienes por qué meter dentro de la estructura, pero que después te va a ayudar a ir desarrollando, vas a tener unos posits que van a ser hitos importantes de la historia, que van a ir relacionados con esa información que habíamos marcado, y vas a tener otros posits que van a ser las transiciones entre esos hitos. Es decir, yo quiero que la protagonista empiece aquí, le va a pasar esto es importante para ella, esto tal, que son esos hitos, hasta que te van a llevar al final. Esos hitos te los puede marcar la estructura narrativa, o te lo puedes marcar tú misma con qué cosas quieres que sepa o no sepa el lector, o qué quieres que le pase a tu personaje o no. Y luego vas a tener los de transición, que es, vale, si tengo el punto A y el punto B, ¿qué puntitos tengo que seguir para llegar de punto A a punto B? Como, por ejemplo, vamos a intentar poner un ejemplo sencillo, ¿no? Tenemos una protagonista que sale de su casa y se va a la universidad. Sabemos dónde está, qué es lo que hace y el destino, que es la universidad. En ese viaje, ¿qué puede pasar? Tenemos que rellenar, en este caso, pues lo haríamos con los posits, ¿no? Puede pasar que haya un accidente de bus, porque va en bus a trabajar. Vale, punto A, punto B sería, coge el bus, hay un accidente y el objetivo es llegar a la universidad. ¿Cómo ha pasado el accidente? Vamos a rellenar. Se ha cruzado un coche, ha habido un peatón, el autobús se ha estropeado. Vale, ¿cómo se soluciona para llegar a la universidad? Mini hitos o más posits de... Se soluciona porque viene la grúa, viene otro bus y os cambiáis. Llegas a la universidad. Genial. O no llegas nunca porque tu objetivo ha cambiado tanto que de repente han pasado 1000 cosas. Porque a lo mejor se ha estropeado el bus y tú quieres ir a la universidad, estáis esperando la grúa o el segundo bus y aparecen los aliens. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Veis? Ahí tendríais loquísimo al lector. Pero tal vez ese post-it de vienen los aliens sería uno de esos post-its de hito que te justificaría dónde quieres llegar al final, que es una historia monster donde la muchacha conoce al amor de su vida, que es planetarista. No, pues ahí está. De hecho, este mismo ejemplo que ha puesto ella, que es muy sencillito, de me desplazo de punto A, me desplazo a punto B, tal vez en vuestra estructura es un romance clásico. Chica conoce a chica, con final de pues acabarán juntas. Tenéis chica A, chica B, que es como esos posits de información. Vale, ¿cuál va a ser la protagonista principal? Chica A, genial. Chica A tiene que conocer a chica B. Vale, posit importante. Chica A conoce a chica B. Lo que pasa en medio, pues chica A conoce a chica B porque iba a ir a la universidad y cuando iba a la universidad tiene un accidente del autobús, que son esos posits de transición, y en ese accidente del autobús, chica B es la que viene en ambulancia a ver cómo está la gente. Ahí ya tenéis esa transición de, vale, este era mi objetivo y lo estoy complementando con información que además sigue esa curva de impactos que estábamos comentando antes, de estructuras narrativas, que va rellenando como la relación que van a tener los personajes. Y es así, por eso os decía lo de intentar utilizar colores o formas, que también funciona igual. Al final necesitáis diferenciar muy bien para vosotros qué es un hito y qué es información transitoria. ¿Por qué? Porque la información transitoria la podéis cambiar en cualquier momento, no os va a impactar en la estructura de la historia. Y también tenéis que tener muy claro que a lo mejor vosotros como autor tenéis que saber exactamente todo lo que pasa, pero no hace falta que lo sepa el lector. Claro, esa información que luego vais a decir mostrar o no, que esto lo comentaremos en el capítulo siguiente. Pero los hitos son los que cuando te has leído el borrador y un hito no te funciona, te cambia toda la historia. Por eso, tener una estructura de hitos que te funcionen y que te gusten es importante. Que no quiere decir que esté mal si luego la cambias, sino que va a ser rehacer trabajo. Los hitos es importante que os encajen. La información que pasa entre media, que es la transición entre hitos, eso sí que puede ser diferente, puede conflictuar más. No pasa nada. Podéis cambiar incluso el estilo y os cambiarán las descripciones, por ejemplo, de época. Yo creía que iba a pasar urbano y ahora voy a hacer victoriana. Los hitos van a ser los mismos. La transición, que es todo lo que ocurre en medio, pues ha pasado de ser urbano y ya no es un autobús y es un carruaje de caballos. Te funciona. Entonces, ¿por qué? Porque es información que te lleva de lo importante a lo importante. No es lo importante. Por eso lo podéis modificar. Y después de esta chapa que os hemos pegado sobre cómo explicar lo que le pasa al personaje, cómo contarle al lector lo que le pasa al personaje y algunos tips, tenemos que dejar aquí el capítulo de hoy. Pero os adelantamos que la semana que viene vendremos con un episodio en el que hablaremos sobre mostrar versus contar. Y queríamos aprovechar este final para decir que muchísimas gracias, de verdad, o sea, estoy por darme con la cabeza en la mesa por todo el apoyo y la gran acogida que ha tenido el podcast nada más empezar. Que y todos los comentarios de la gente, que estamos súper ilusionados.
La verdad es que estoy muy contenta porque parece que os gusta y a nosotras también nos gusta hacerlo, entonces es como bien todo. Sí, nos hemos juntado dos personas que le encanta hablar, hacer un podcast, que supongo que es como el origen de todos los podcasts, pero bueno, muchísimas gracias de verdad por la acogida, sois todos unos amores de personitas, nos hace muchísima ilusión cuando nos escribís comentarios y como sabéis estamos súper abiertas a que nos digáis cualquier cosa de mejora, os hemos cambiado el fondo. Nos hemos profesionalizado un Poco a poquito. poco. Entonces, cualquier mejora que veáis, cualquier tema que queréis que hablemos. Nosotras tenemos un Excel con toda la primera temporada y casi la segunda temporada escrita porque somos personas malitas. Sí. Pero cualquier cosa que queráis que hablemos, que preguntáis, que nos queréis escribir, tenemos las redes sociales. ¡Hacedlo! Somos vuestras amigas. Ya no podéis salir de aquí. Intentaremos contestar a todo lo que podamos, todo lo que sepamos y sinceramente si no lo sabemos pues lo diremos, mira, no lo sé, vamos a investigar juntitos. Claro, o sea, si no sabemos, nos vamos a tomar un café, aunque sea virtual porque estáis en Málaga. Nos vamos a tomar un café y lo investigamos juntos. Somos un equipo. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao!